Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a ver en este video una ley, una de las leyes más importantes del electromagnetismo, que se llama Ley de Faraday de la inducción eléctrica. Para entender la ley de Faraday de la inducción, lo primero que vamos a tener que ver es otra ley, que en realidad no es una ley, sino que son unas fuerzas de Lorentz. Fuerzas de Lorentz, y es lo que voy a tratar de explicar en este preciso momento. Imaginemos que tengo un campo magnético que ingresa a la pantalla de manera perpendicular y las cruces me indican que son líneas de campo ingresando a la pantalla de manera a 90 grados. A este lo llamamos B, campo magnético. Y podemos imaginar un electrón que viene viajando a una velocidad v. ¿Sí? Resumo. Tengo una zona donde hay un campo magnético, V. La cruz me indica que el campo magnético ingresa de manera perpendicular a la pizarra, o a la pantalla en este caso. Y a su vez tengo un electrón que viene viajando a una velocidad v. Cuando ese electrón ingrese en la zona del campo, que viene a una velocidad v, va a experimentar una fuerza Por supuesto que si este electrón viene viajando, por ejemplo, por el vacío, y se puede desplazar, esta fuerza lo que va a hacer es que lo va a hacer describir una trayectoria curva en el sentido perpendicular al campo magnético y a la dirección de desplazamiento de la carga. Esto es lo que se utiliza en algo que se llama tubo de rayos catódicos, TRC, tubo rayos catódicos, en el cual se utilizaba un tubo, como bien lo dice el nombre, al vacío. Bueno, no me quedó muy bien. Entonces se emitía un electrón, pasaba por una zona de campo magnético, se desviaba en su trayectoria, y así se hacía impactar ese electrón sobre algo que se llama pantalla. Así funcionaban los viejos televisores de tubo, no los de LED ni los de plasma que tenemos ahora. Muy bien, fuerzas de Lorentz es una fuerza que aparece en una carga que se desplaza a una cierta velocidad y aparte inmersa en un campo magnético V. Este campo magnético está perpendicular hacia afuera de la pantalla y entonces genera 90 grados. Si yo pudiera dibujar en 3 dimensiones, tendría, por ejemplo, V, el campo magnético, V, la velocidad y la fuerza en este sentido, ¿sí? Donde tengo 90 grados y acá tengo 90 grados. Es como la esquina de un cubo, de un dado. Entonces, este desplazamiento tiene que ir cortando las líneas de campo y ahí experimenta una fuerza. ¿Qué pasa si la carga se mueve en la misma dirección del campo magnético? Bueno, no aparece ninguna fuerza sobre la carga. Muy bien. Nos vamos a meter ahora sí en la ley de Faraday.
de la inducción. Ahora imaginemos que tengo un conductor eléctrico y tengo una zona donde hay un campo magnético que denominamos B. Disculpen la letra. Campo magnético perpendicular a la pantalla, de manera de ingresar a la misma. Y esta varilla, o material conductor, la puedo mover a una velocidad v. También imaginemos que esto tiene una cierta longitud, L. Longitud. Y muevo esta varilla. ¿Qué va a suceder cuando la varilla ingrese en la zona del campo magnético? Bueno, lo que va a pasar es que cada electrón o cada carga negativa va a experimentar una fuerza. ¿Sí? Y si la carga fuera positiva, experimenta una fuerza hacia abajo. ¿Sí? Entonces tenemos una carga negativa, experimenta una fuerza hacia arriba, y una carga positiva, experimenta una fuerza hacia abajo. En definitiva, estas son las fuerzas de Lorentz que vimos hace un ratito. Pero como el material es conductor, lo que va a suceder, y si lo dibujo fuera de este, para que se vea más claro, lo que va a suceder, si esto se mueve a una cierta velocidad v, tiene una cierta longitud L, inmerso dentro de un campo magnético, es que van a aparecer las cargas negativas en un extremo de la varilla y las cargas positivas en el otro extremo de la varilla. Ah, lo que hice fue separar cargas positivas de negativas. Bueno, cuando yo muevo esta varilla inmersa en un campo magnético de manera de cortar las líneas de campo, se obtiene una separación de cargas. O sea que se obtiene algo que se llama FEM. FEM inducida. Esto es una sigla, es una fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Voy a volver a dibujar la barra, o el conductor. Esto puede ser un alambre, una varilla, o lo que sea, pero siempre conductora, ¿no? Si la varilla se detiene en su movimiento, estas cargas se reordenan y desaparece la fuerza electromotriz. Esta FEM no es otra cosa que un voltaje, una tensión. Perdón. Pues se va a confundir la B corta de la velocidad. Esto es velocidad. Y acá ponemos V. Esto es proporcional a la velocidad, a la longitud y al campo magnético B. ¿Sí? Entonces, aparece una tensión que es proporcional a la velocidad, a la longitud y al campo magnético B. Esa tensión es un voltaje, es una diferencia de potencial.
y lo único que hice fue mover una varilla dentro de un campo magnético. ¿Qué hubiera ocurrido si la varilla estaba quieta y movía el campo magnético? Bueno, aparece una tensión inducida también, denominada FEM. ¿Y qué hubiese ocurrido si el campo magnético varía en su intensidad, crece y decrece, y la varilla está quieta? Bueno, también aparece una tensión inducida. Entonces, podemos definir la ley de Faraday de la inducción eléctrica. Dos puntos. Y la ponemos a enunciar de la siguiente manera. Si yo logro cambiar el color, vamos a ver ahí. No, vamos con el mismo color. Dice que el movimiento relativo entre un campo magnético y un conductor el movimiento relativo entre un campo magnético y un conductor eléctrico produce en el conductor una FEM inducida. O sea, una fuerza electromotriz. Una tensión. Que se mide en volt. ¿Sí? Por supuesto que es muy chica ese valor de tensión. Y el movimiento relativo puede producirse, o bien que el conductor se mueve y el campo magnético está quieto, siempre el conductor tiene que ir cortando las líneas de campo. O sea, de manera perpendicular. Si lo muevo de manera, en el mismo sentido de la línea de campo magnético, no va a haber tensión inducida. También puede ocurrir que el conductor esté quieto y se mueva el campo magnético. Bueno, también aparece una FEM inducida. Y pueden ocurrir los dos fenómenos a la vez. Eso ocurre en algunos motores, sobre todo los motores asincrónicos. Muy bien. Por el momento lo que me interesa es que sepan esto. Ahí. Oh, Dios mío, no puedo encontrar ahí. ¿Está? Ley de Faraday de la inducción eléctrica. Y es lo que me dice. Esto me da origen a un montón de máquinas. Habían visto la ley de Ampère, que decía que un conductor eléctrico que transporta una corriente genera un campo magnético, y si esa corriente es variable, el campo magnético es variable. La ley de Ampère me decía eso. Y ahora la ley de Faraday me dice que un conductor que se mueve en un campo magnético puede generar una tensión eléctrica en un conductor. Y esto me da origen por ejemplo, un generador eléctrico. Yo quiero generar electricidad, lo puedo hacer moviendo a un conductor inmerso en un campo magnético. El transformador funciona mediante las dos leyes, tema que vamos a ver en la próxima. Bueno, esto lo pueden copiar, hacer un resumen, volver a verlo, y si no entienden me preguntan, y ir armando en la carpeta. Muy bien. Sigan cuidándose y mucha suerte. Cualquier cosa me preguntan.